Muy buenas tardes, bienvenidos a la Academia Mexicana de la Historia. Nos da mucho gusto saludar a nuestro público que se encuentra en la transmisión de Facebook y en nuestro canal de YouTube. Pues gracias por estar con nosotros para darle continuidad a nuestro ciclo Morir en el Mundo Maya, coordinado por el doctor Mario Humberto Ruz, a quien queremos aprovechar esta intervención pues para felicitarlo por la distinción que le otorgaron el Premio Cuchimán de Plata, máximo reconocimiento de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Esto en atención a la relevancia y trascendencia de su obra académica. Pues muchas felicidades, doctor. Un gusto que usted sea miembro de nuestra academia, ocupando el sillón número 9. Y le voy a dejar los micrófonos para que presente a nuestro ponente de esta tarde. Pues muchísimas gracias, Yasmín. Buenas tardes a todos. Y el gusto es mío por contar con el privilegio de tu amistad. Y tengo hoy el placer de presentar al doctor Alejandro Ceseña, quien obtuvo en el año 2003 el grado de Philosophy Doctor en Historia por la Universidad Estatal de Voronezh, en Rusia, en coordinación con el Centro de Estudios Mesoamericanos de Moscú, Yuri Norosov. El doctor Ceseña es investigador de tiempo completo en la Facultad de Humanidades de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas y participa asimismo como epigrafista en proyectos arqueológicos de enorme relevancia en Bonampak, en Toniná, en Yaxchilán y en Chincultic. Funge además como codirector del proyecto arqueológico Bolonquín. Es autor de 4 libros, más de 70 artículos editados en revistas y libros especializados, 6 traducciones del ruso al español y otras varias publicaciones. Ha sido ponente en numerosos eventos académicos internacionales, los últimos de los cuales fueron The 2023 Mesoamerican Meetings, organizado por the University of Texas at Austin, y el Congreso Internacional de Mayistas que organizó el Centro de Estudios Mayas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Entre los reconocimientos recibidos por el doctor Ceseña se cuentan el premio Alfonso Caso, que le otorgó el INAH en el 2016 por la mejor investigación publicada en arqueología, y la medalla Yuri Norosov al mérito académico 2020, otorgada por la Universidad Estatal Rusa de Humanidades y el gobierno del estado de Yucatán. Es asimismo miembro del Sistema Nacional de Investigadores en el nivel 2. Hoy vamos a tener el privilegio de escuchar al doctor Ceseña, que nos va a ofrecer su charla sobre iconografía y discursos funerarios entre los mayas del periodo clásico. Muchísimas gracias, Alejandro, por haber aceptado la invitación y te dejo los micrófonos. Muy bien, pues muy buenas tardes una vez más a todos ustedes, también a los que nos están acompañando a través de las redes, a través de YouTube y de Facebook. Muchas gracias, quiero empezar agradeciendo, al contrario, a ustedes, a los organizadores de este ciclo de conferencias, a la Academia Mexicana de la Historia y en particular a ti, Mario, y a Yasmín Jimeno por haberme invitado a impartir esta conferencia. Para mí es un gran honor estar el día de hoy aquí con ustedes. Entonces, pues muchas gracias una vez más. Y bueno, pues sin más preámbulos voy a pasar a mostrar las imágenes que preparé para el día de hoy. Espero que se vean, ¿verdad? Entonces, permítame, voy a programar el puntero láser. Entonces, bueno. Y bien, la presentación que quiero compartir el día de hoy con ustedes relacionada con este ciclo de conferencias en torno a la muerte tiene por título Iconografía y discursos funerarios entre los mayas del periodo clásico. Voy a continuación a ir leyendo los textos que preparé para el día de hoy. Pueden ustedes acompañarme en la pantalla. Y bueno, antes de que nada, quisiera yo aclarar, especificar que la presente ponencia trata en particular acerca de los restos de pintura mural, iconografía y epigrafía localizados en tumbas clásicas mayas y busca mostrar qué nos dicen estas acerca de las creencias de los antiguos mayas sobre la muerte y el mundo de ultratumba.
y cómo se expresaban estas ideas, es decir, cuáles son los temas que se manejaban en estos restos de pintura mural. El tema del ciclo de conferencias pues, es morir en el mundo maya, y entonces lo que queremos hacer en esta presentación es explicar cómo veían los antiguos mayas el morir a partir de las imágenes que están en las propias tumbas. Quiero además añadir, especificar que el interés por este tema se deriva de los proyectos Historia Antigua del Norte de Chiapas, a mi cargo, y el proyecto arqueológico Bolonquín, dirigido por Alejandro Tobalina Ahumada y Alejandro Ceseña Hernández, un servidor. Más adelante vamos a explicar el porqué de la relación de estos proyectos con el tema que nos atañe el día de hoy. Otra aclaración que hay que hacer antes de entrar en materia es que la información que contienen estos restos de pintura mural corresponde únicamente a las creencias relativas al destino que alcanzaban los gobernantes después de la muerte, ya que son estos los que dejaron estas evidencias. Es muy probable que también haya esto ya aplicado para el resto de la gente, el común de la población. Sin embargo, pues para ellos, para el resto de la población, no contamos con estas evidencias iconográficas y epigráficas, por lo que esto va a centrarse únicamente en la clase dirigente. Y también solamente abordaremos, en esta ocasión, abordaremos únicamente el periodo clásico. Algo que hay que también añadir es que son en realidad pocas las tumbas que conservaron sus murales o que fueron decoradas, lo que condiciona que los datos sean fragmentarios, a veces esquivos, pero bastante interesantes, como tendremos oportunidad de ver. Entonces, en la presente conferencia vamos a hablar de 4 casos que son con los que contamos, que conservaron los restos de pintura mural, algunos mejor condición, otras no tanto, pero que son suficientes para abordar el tema de la vida después de la muerte, según lo dicen las propias tumbas y la propia decoración en las tumbas. Entonces vamos a tocar los casos de Tikal primero, después Río Azul, Palenque y al final Bolonquín. Obviamente esto va a ser de manera somera por el tiempo que tenemos, pero bueno, vamos a tratar de que sea suficiente la información que proporcionemos. Entonces, a continuación se abordará cada uno de estos casos y al final se proporcionará a manera de conclusión una caracterización general de las antiguas creencias sobre la muerte y el mundo de ultratumba tal como las narran los murales del interior de las tumbas mayas clásicas. Hay que aclarar también que esta caracterización no es nueva, pero sí lo son algunos de los datos que vienen a sostenerla. Tampoco agota el tema de las concepciones sobre la muerte entre los antiguos mayas, pues estas son mucho más complejas. Y bien, entonces, habiendo hecho esta breve introducción y estas aclaraciones, pues vamos a empezar en el orden que hemos señalado. Empezaremos por Tikal. Vamos a ver que también este orden tiene que ver con el orden cronológico de los restos de pintura mural de los que disponemos. Y bueno, entonces el primero es este caso, que es el del entierro 166, localizado dentro de la estructura 5D, sub 11 de la Acrópolis Norte de Tikal, que está datada aproximadamente para el 50 antes de Cristo. Bueno, entonces, permítame, voy a poner el cursor, el puntero. Bien, entonces lo que tenemos aquí no se observa muy bien del todo, pero por lo menos tenemos 2 imágenes centrales que son las que están aquí en rojo, porque el mural está hecho sobre un fondo rojo y las figuras alinea en color negro, que son las que están aquí en el centro de la pantalla. Son las que también están aquí arriba con fondo blanco, son las mismas. Entonces lo que tenemos aquí son 2 personajes, se puede apreciar que son 2 personajes en postura sedente, lo vemos por la forma clásica de representar las piernas en postura sedente. Entonces al parecer son 2 personajes en esa posición. El resto de las imágenes se puede suponer que también están representando figuras antropomorfas ricamente decoradas, pero no se conservaron los detalles del todo. Cabe destacar aquí un elemento que estoy aquí marcando con el cursor, ¿verdad? Que es el rostro de un anciano,
y que puede ser leído como el jeroglífico Mam, que significa abuelo, pero también ancestro. Entonces, bueno, previamente los colegas que trabajaron este sitio, esta tumba, habían señalado la posibilidad de que se tratara de representaciones de ancestros. Repito, no se conservaron los suficientes detalles para afirmarlo esto con seguridad, pero la presencia de este jeroglífico Mam, que significa abuelo o ancestro, pues puede sostener esta idea de que estemos ante la presencia o la representación de una serie de ancestros en esta tumba, en las pinturas de las paredes de esta tumba. Esto es bastante interesante. Al final vamos a hacer una evaluación general de todas estas concepciones, pero por lo pronto podemos decir que es de destacar la presencia de esta temática en estas pinturas de Tikal, la temática de los ancestros, y que entonces, puesto que es la más antigua que tenemos hasta la fecha con la que contamos, puede haber más, pero es con la que contamos más antigua, pues sería prácticamente la primera temática que se manejarían, que los antiguos mayas habrían manejado en los murales, en tumbas, la temática de los ancestros. Y vamos a ir viendo a lo largo de la conferencia que son varias las temáticas que se iban manejando a lo largo del clásico. Entonces, bueno, pues aquí tenemos el primer ejemplo, el primer caso y la primer temática y su periodización, o bueno, su datación, perdón. Vamos al siguiente caso, que es ahí mismo, en Tikal, al siguiente de los pocos casos que tenemos. El siguiente es ahí mismo en Tikal, pero es un poco más tarde. Es el entierro, en particular el entierro 44, ubicado en el eje central de la Acrópolis Norte, debajo del templo 33 de esta ciudad de Tikal. Tiene una fecha inscrita, a diferencia del anterior, que no contamos con mayores datos. Aquí tenemos la fecha inscrita con una cuenta larga que indica la fecha del 18 de marzo del 457 de nuestra era. Sabemos que esta tumba corresponde al señor Siraj Chankawil II segundo. Vamos a ver en particular la decoración de esta tumba. Bueno, tenemos ahí un texto jeroglífico que dijimos que indica la fecha, pero vamos a ver más que eso, el resto de los elementos que ustedes pueden ver aquí en su pantalla, el resto de los elementos aquí en un dibujo de Mary Jane Acuña, que ha trabajado extensivamente este sitio. Bueno, no este sitio, pero que sí, de alguna manera también se tuvo que involucrar en el estudio de este sitio. Y entonces aquí tenemos esto que es bastante interesante. Tenemos representaciones de, bueno, varias imágenes, varios jeroglíficos y varios símbolos que están remitiéndonos a una determinada o determinadas conceptualizaciones sobre el mundo de Ultratumba. Vemos aquí, por ejemplo, estas representaciones que son representaciones de flores, otras que son representaciones de maíz. Tenemos esto que es la representación de un hueso, pero que también es una semilla, representaciones de objetos de jade. Aquí tenemos otra representación de un hueso que se lee Bach. Bueno, esta discusión todavía cómo hacer este jeroglífico. Yo estoy siguiendo la lectura de Bárbara MacLeod. Ella la lee como Bach, hueso, pero que también significa semilla, también significa elote, también significa descendencia, y tiene otros significados más. Entonces, siguiendo esa lectura, tendríamos aquí, y en esta otra variante, tendríamos la idea de los huesos, pero también de los huesos, pero como semilla. Entonces aquí de una vez hay que destacar que, a diferencia de otras culturas como la occidental, estas representaciones de huesos, de calaveras, en realidad no están remitiendo completamente a lo contrario, nos están remitiendo a la vida. Eso ya, bueno, se ha dicho varias veces y un ejemplo bastante concreto, claro y incluso hasta poético, lo tenemos en el Popol Vuh, en algunos pasajes del Popol Vuh. Pero bueno, no está de más destacar esto, ¿verdad? Que los huesos, todas estas representaciones de calaveras que parecen ser siniestras, en realidad nos están remitiendo aquí en el pensamiento mesoamericano, en este caso en el maya, nos están remitiendo en realidad al concepto completamente contrario al de la vida. ¿Por qué? Porque de los huesos son en realidad semillas y las semillas nace la vida. Tenemos aquí este otro jeroglífico, que es el jeroglífico Kan,
que significa amarillo, pero también significa valioso. Tenemos esta otra, ¿verdad? Que es el cuatrifolio, el llamado cuatrifolio, que representa la cueva central del universo. Son estos cuatro fojas, ¿verdad? Que representan la centralidad y el punto en medio, el quinto punto, y representando de esta manera la centralidad, la cueva central, la cueva de la comunidad, la cueva central de la comunidad. Y tenemos este que es muy interesante, este que está aquí, este jeroglífico, que es Sele Lam. En este contexto aplica bastante bien la lectura que encontramos en el yucateco, el significado, la acepción que encontramos en yucateco es la palabra Lam, que significa sumergirse. Entonces ya aquí, aunque no hay imágenes bastante, bueno, realistas, naturalistas, pero sí ya nos está hablando de esa conceptualización que vamos a ver que se va a desarrollar en los siguientes años en el clásico y que va a perdurar hasta incluso el Popol Vuh, es acerca de la idea esta de que el mundo de Ultratumba es un lugar acuático, es un lugar húmedo, con agua, y al cual entonces la persona al morir se sumerge a ese mundo acuático. Eh, Justamente por eso es que vemos este jeroglífico Lam sumergirse. Y bueno, otros elementos que tienen que ver con el jade, perdón, con el agua, como esta representación de jade, objeto de jade, que finalmente también alude a lo verde, al espíritu, pero también al agua. También al agua, también a la lluvia, al maíz también. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Tenemos aquí, son diferentes símbolos, pero están construyendo un solo discurso. En resumidas cuentas, lo que lo que se está aquí hablando es de la riqueza que existe en el mundo de Ultratumba. En esta tumba, como la entrada al mundo de Ultratumba, este mundo está caracterizado por la presencia de riqueza. Cosas valiosas, como aquí se está diciendo con la palabra can, valioso, flores, maíz, semillas que están por florecer o que van a florecer y gran cantidad de agua, ¿no? Dado que tenemos el verbo sumergirse. Entonces, bueno, lo que se nos está aquí hablando es de un lugar acuático, un lugar fértil, un lugar lleno de riqueza, de flora, de flores, de maíz, etcétera, ¿verdad? Entonces, eso es importante destacar cómo desde estas épocas viene esa conceptualización del mundo de ultratumba como un lugar lleno de vegetación, de riquezas y verde, en pocas palabras. Vamos a ver más adelante cómo estas concepciones se van a ir repitiendo a lo largo del clásico. Vamos ahora entonces a pasar a otro de los sitios bastante interesante porque se conservaron bastante bien los murales que adornaban estas tumbas y bueno, y son varias, varias de estas, y es el sitio de Río Azul. Son varias las tumbas que conservaron estos murales, son las tumbas 1, 2, 5, 6, 7, 12, 23, 25. Vamos a limitarnos, a enfocarnos únicamente en las tumbas 1, 7, 12 y 23. Este sitio sí, en efecto, ha sido ampliamente estudiado y abordado por Mary Jane Acuna. Entonces vamos a ir viendo cada una de estas que hemos seleccionado. Vamos a empezar por la tumba 1. Aquí tienen ustedes una reproducción, una recreación, y lo que primeramente que destaca, bueno, quiero destacar es de nuevo, pero aquí ya de manera más clara, es el agua. La parte inferior, bueno, en la parte también superior están estas representaciones, estas voluptas y estas líneas curvas, ¿verdad? Como la que estoy marcando abajo en azul, que representan el agua justamente. Son las mismas que están aquí en la recreación de la tumba, en las líneas curvas que representan el agua en movimiento y estos otros elementos pues que también están representando el líquido vital, ¿no? También tienen, digamos, su origen iconográfico, pero en conjunto representan el líquido vital. Entonces, bueno, pues aquí con mayor claridad se está indicando en esta tumba de Río Azul que es un lugar con agua, lleno de agua, ¿verdad? Por lo tanto, es que allá en Tikal, y vamos a ver que son contemporáneas más o menos, pues está hablando de que la persona se sumerge. Y bueno, vamos a ver que
Si ustedes recuerdan, bueno, hay unos huesos famosos de Tikal en donde está una canoa y está el dios del maíz, está sumergiéndose y se ha entendido eso como justamente el paso al inframundo o al paso al mundo de los muertos del dios del maíz y la lancha el bote se está sumergiendo justamente. Bien, tenemos aquí de nuevo, ¿verdad? Estos rostros de serpientes, un tanto calavéricas, de donde están pendiendo representaciones de maíz, representaciones de flores, una vez más, en el mismo discurso de la tumba de Tikal. Una vez más, el lugar húmedo lleno de agua, en donde hay una infinidad de maíz, infinidad de flores, semillas que están por dar vida, ¿verdad? Y entonces, bueno, pues vemos que una vez más se está repitiendo ese discurso de la vida después de la muerte, ¿no? O la muerte como una transición obligatoria para la prolongación de la vida, de la existencia. Vamos a ver que más al fondo, ¿verdad? Al fondo tenemos también, igual que en Tikal, tenemos un texto jeroglífico y a los lados dos mascarones que vamos en este momento en los cuales nos vamos a detener. Son estos que ustedes tienen en la pantalla. El texto, este jeroglífico, está datado para el 29 de septiembre del 417 después de Cristo. Y entonces tenemos a los costados estos dos mascarones, que es bastante interesante. Estas tumbas en general son muy interesantes porque están llenas de elementos, llenos de detalles que nos dan información acerca de las concepciones sobre la vida después de la muerte. Tenemos entonces estos dos mascarones que representan, son las referencias a montañas míticas importantes para los antiguos creadores de esta tumba. En concreto, lo que aquí está diciendo es que el muerto, el difunto, al ser colocado aquí en la tumba, en este lugar acuático, ¿verdad? O húmedo, en realidad está entrando a estas dos montañas míticas concretas dentro de la pirámide, ¿verdad? ¿No? Pero que son esos lugares míticos en donde se supone que va a los cuales se dirige el difunto. Y entonces, pues aquí se manejan características de estos lugares míticos, a donde se dirige el difunto. Tenemos esto que es la montaña, se le ha llamado la montaña de la flor, justamente por eso, porque es una montaña llena de riquezas, que es a lo que se esperaba, el lugar esperado donde se suponía que iban a llegar los gobernantes y bueno, en general cualquier persona, a estos lugares más como cercanos a Tlalocan, llenos de verdor. Entonces tenemos aquí el mascarón Huitz, ¿no? Que representa la montaña, son montañas, es el interior de las montañas. Esto que está aquí abajo es una versión del jeroglífico Chen, que es cueva, entonces estamos aquí hablando de la cueva de la montaña. Justamente el jeroglífico Chen se ubica en las fauces de este ser zoomorfo. Tenemos aquí estos que parecen ser sus huesos, digo, perdón, sus colmillos, sus dientes, que son piedras, son las estalactitas del interior de las cuevas. Tenemos bueno, el ojo, ¿verdad? De este ser zoomorfo. Esto que está aquí abajo, que es la representación de lágrimas o de agua, del ojo. El ojo es la cueva, los ojos de esta mascarón Witz en realidad son las cuevas de las montañas y de las cuevas surge el agua. Por eso es que se representan aquí como que estuvieran llorando. Esta es representación de agua, está debajo del ojo y son las lágrimas. También hay aquí representación de agua, estos elementos que surgen del ojo también, que están representando aguas o agua, o también están representando serpientes, indicando la abundancia de agua. Porque estas serpientes surgen, ¿verdad? En momentos de demasiadas lluvias, y justamente eso se comprueba porque en esta parte superior, como hay muchos mascarones que lo indican, esta parte superior, y no solamente entre los mayas, sino también en otras culturas, por ejemplo, entre los zapotecas, esta parte de arriba de la cabeza es la representación de las nubes, de una nube. Entonces, bueno, en las creencias, las nubes surgen de las cuevas, y aquí está el ojo, del ojo, que es una cueva en la montaña, está surgiendo la nube y cargada de lluvia, de agua, y justamente del ojo están surgiendo estos torrentes de agua o serpientes, y que se confirman con la representación de agua de lágrimas que salen del ojo de la cueva de la montaña. Entonces, una vez más, estamos viendo que aquí el tema principal es la abundancia de agua y obviamente la fertilidad y un lugar
caracterizado como un lugar que reúne las condiciones de fertilidad, las condiciones para el verdor, ¿verdad? Para la fertilidad. Tenemos aquí este otro, ¿verdad? Este otro mascarón que es un cocodrilo, ¿verdad? Bastante, ¿cómo decir? So- eh, con bastantes elementos, ¿verdad? De que los recargan en su diseño iconográfico. Y tenemos aquí otra vez esta representación de unas nubes. Tiene elementos de una roca porque es la montaña, pero también estos elementos, estas formas curvas representan las nubes. Tenemos esto, el ojo, ¿verdad? Con la representación de las bandas celestes del cielo justamente, el cielo cargado con estas nubes llenas de agua y las lágrimas, ¿verdad? O el agua que brota del ojo. Aquí arriba tenemos al dios del sol, ¿verdad? Que está mostrando o está indicando que es también el destino del sol. Recordemos que el sol entra, se muere en el poniente, pero resurge en el oriente. Entonces, bueno, pues una vez más aquí se está hablando no solamente del verdor, sino también se está hablando de la resurrección. Ya aquí vamos a empezar a ver poco a poco esta idea de que los muertos se internan en estos paisajes, pero con el propósito de más adelante resurgir o regresar a la vida. Vamos a ver que ese retorno a la vida es en otra calidad, pero ya aquí se empieza a notar esa característica. Y bueno, desde el anterior, ¿verdad? Desde Tikal, al momento de hablar de que se sumerge, al momento de hablar del agua, de esta abundancia de agua, pues nos está hablando acerca del agua como elemento necesario para el surgimiento de la vida. Entonces, una vez más, estamos ante eso, ante esa idea. Pero se va a marcar con bastante claridad más adelante, en años posteriores. Vamos ahora a la tumba 12, en este mismo sitio, también bastante interesante, porque en este caso lo que tenemos es ya no tanto el énfasis en estos mundos fértiles, sino aquí es el énfasis en la centralidad de la tumba, en la centralidad de la tumba. Tenemos, bueno, vamos a ver más adelante una imagen, pero aquí lo que tenemos es la representación del oriente y aquí la representación del sur. Y un texto jeroglífico. Además de eso, entre los sectores cardinales, estos otros toponimias que nos hablan del nombre de lugares especiales o específicos ubicados en estas intersecciones o en estas esquinas. Y un texto jeroglífico que habla acerca de la persona que fue enterrada aquí. Bueno, vamos a ver esto. Vamos a en este momento hablar del texto jeroglífico, el cual se puede leer de la siguiente manera, como pueden ustedes ver en la pantalla. El texto dice, fue enterrado en el lugar del cero de los 6 cielos nublados. El lugar está aquí donde lo estoy marcando, el lugar de los 6 cielos nublados. Y fue enterrado ahí este señor que es Natzak, que es el gobernante del río Azul. Esto habría ocurrido entre el 450 y el 502 según Dmitry Belyaev. Dmitry prefiere el año del 502 después de Cristo. Lo que sucede es que la secuencia dinástica de Río Azul no está todavía muy clara porque faltan elementos, faltan datos. Pero bueno, vamos a seguir la opinión de Dmitry Belyaev en el sentido de que esto correspondía al 502 después de Cristo. Entonces, bueno, aquí una vez más tenemos otra vez la insistencia en esos paisajes nublados. Vean ustedes, es el cero de los 6 cielos nublados. Una vez más, ¿no? En concordancia con el resto de las imágenes de estas tumbas, una vez más la insistencia en lugares donde llueve mucho, donde hay mucha agua, pero como condiciones para la fertilidad y para el verdor. Hablando de estos nombres de los lugares, de estos lugares mitológicos, que no existen en la realidad, sino son lugares que están dentro de las montañas y a donde parte los muertos, hay una lista de estas toponimias que se refieren a estos lugares sobrenaturales en el interior de las cuevas. Ya en la presentación anterior dictada por el doctor Roberto Romero ya se hablaba de algunas de estas. No voy a repetir la información, pero sí quiero hacer insistencia en tres más de estas toponimias sobrenaturales.
Y en la pantalla tienen ustedes tres de ellas. Arriba tenemos la primera que se traduce como el lugar del pozo oscuro, que es esta que estoy marcando con el cursor, con el puntero, el lugar del pozo oscuro. Y a continuación esta que se traduce como el lugar de la poza oscura y que se refieren a ambas, obviamente, pues a cuevas como el lugar de ingreso al el mundo de los muertos o al mundo de ultratumba. Eh, lo oscuro, pues obviamente tiene que ver pues, con el rasgo característica del interior de las cuevas y lo de la poza, bueno, pues justamente con las formaciones de agua que hay dentro de las cuevas. Entonces, pues es coherente, ¿verdad? Este discurso de que el muerto entra a un lugar húmedo, puesto que la entrada a esos lugares míticos son justamente las cuevas. Y la tercera toponimia la encontramos aquí, ¿verdad? Que se lee Ikhulkab, que es el agujero oscuro de la tierra. Una expresión metafórica justamente para referirse a eso, a las cuevas, el agujero oscuro de la tierra. Entonces, todas estas son justamente las vías o las entradas hacia ese mundo mítico, donde hay verdor, donde hay riqueza, donde hay mucho alimento, donde permanentemente está lloviendo, donde hay mucha agua. Bien, pero regresando al otro tema, en esa misma tumba, al tema de los glifos y los sectores cardinales, es bien interesante porque aquí en esta tumba se marca con bastante detenimiento estos cuadrantes y incluso lugares que se encuentran o se encontrarían en las esquinas. Entonces tenemos aquí el oriente, Elkin, el norte, Naj, el oeste, que es Ochkin, y el sur, Nohor. Y en las esquinas tenemos cuatro lugares, otra vez, cuatro toponimias, cuatro lugares míticos que hacen seguramente referencia a montañas, a cuevas, y que una vez más están insistiendo en ese carácter lluvioso o acuático de estos lugares sobrenaturales. Vean ustedes, tenemos aquí una vez más, tenemos el lugar de las 6 lagunas o de las 6 pozas, es este. Seguramente es una cueva, ¿verdad? Con estas pozas adentro de agua. Aquí otra vez lo mismo, pero al parecer con otro jeroglífico, no es Polau, que significa también laguna. Entonces, 6 lagunas, aquí es 6 Nap, 6 lagunas, aquí es 6 Polau, 6 lagunas, el lugar de las 6 lagunas, otra vez aquí el lugar de las 6 lagunas. Aquí de nuevo tenemos Nab, aparece lo que parece ser Nab, no se conserva bien el jeroglífico, pero parece ser Nab, y aquí el jeroglífico Yash, que es verde, el lugar de la laguna verde. Y este que está marcando la palabra chan, cielo, con un rasgo determinado, y una vez que seguramente está refiriéndose a este carácter nublado, ¿verdad? De los cielos. Entonces, bueno, tenemos, y en medio entonces se colocó al difunto, y entonces con esto, ¿qué es lo que se quiere decir? Que el difunto, el lugar donde está colocado el difunto, es el centro del universo, es el eje que organiza el universo y organiza a todas las personas en torno a este personaje, en torno al difunto. ¿Por qué? Porque ese lugar es el centro es el centro del universo. Y entonces se indica los glifos de los 4 sectores cardinales y además se agregan estos sitios míticos que estarían relacionados con ese entorno del inframundo, con ese entorno del mundo de ultratumba a donde parten los muertos. Esta conformación, este cosmograma, esta conformación, pues se va a ir repitiendo adelante, a lo largo del clásico más adelante. Y aquí tenemos un ejemplo ya más tardío, de otro lugar, pero que muestra con bastante claridad esta idea de la centralidad. Esta es la cripta del edificio 4 de la Acrópolis de Bonampak, en una imagen de Alejandro Tobalín. Tenemos aquí entonces la planta, ¿verdad? La planta de la cista, están aquí los restos del muerto, pero lo que nos interesa aquí es la forma, ¿verdad? La forma de la planta que justamente está mostrando una especie de cruz
para hacer énfasis en la centralidad, hacer énfasis en que el muerto está en el lugar del centro y se está constituyendo como el eje del universo sobre el que va todo el resto del mundo va a moverse. Y bueno, y la ofrenda, ¿verdad? Y la ofrenda que tenía. Pero bueno, lo que nos interesa aquí es marcar esto, ¿no? Esa idea de la centralidad que se va a mantener incluso más adelante, y este es un caso concreto, el de Bonampak. Tenemos otro más temprano, ¿verdad? Y también muy interesante, que se encuentra en Cibal, en el sitio de Cibal en Guatemala, que es temprano, es del periodo preclásico, pero aquí vemos que ya está presente esta idea. Este es un agujero, ¿verdad? Que está funcionando como ofrenda. Aquí que estaban colocados varios objetos en calidad de ofrenda. Este es una ofrenda fundacional de una estructura, pero ustedes pueden ver, vean cómo está construido exactamente de la misma manera, diseñada en forma de la cruz que acabamos de ver en Bonampak y que de alguna manera está indicándose en la pintura de la tumba de Río Azul. Entonces, una vez más, la cruz como el centro del universo y que está presente en lo que vimos en una diapositiva anterior, está presente en el símbolo cuatrifolio, que es la representación de las cuevas. Esto, de hecho, también es una cueva, es la representación de una cueva que viene incluso desde la cultura olmeca la imagen famosa de Chalcatzingo. Entonces, bueno, el discurso aquí en esta tumba es justamente el de la centralidad, el cosmograma de la centralidad. Vamos ahora a otra de las tumbas de aquí de Río Azul, es la tumba 7. Aquí, bueno, lo que queremos destacar es el texto jeroglífico. Se da una fecha, que es, también aquí hay dudas, digo, es el 418, es el 470. Dmitry Bileev prefiere el 418. Se señala que fue introducida el muerto con el verbo ochja, que es entró al agua. Aquí viene una especificación del lugar a donde entró. Tiene la palabra ja, que es, bueno, jal, que es agua o lugar acuático. Un jeroglífico que todavía no está del todo descifrado. Y otra vez este cuatrifolio que representa a las cuevas. Entonces, pues sería algo así como que entró al agua a un lugar cavernoso donde había mucha agua. Entonces, bueno, tenemos una vez más esto bueno, que por cierto es uno de los verbos para referirse a la muerte de las personas. Ochja, entró al agua. Pues claro, ¿verdad? Estamos viendo la existencia en este discurso y entonces el verbo pues es el correspondiente. Entró al agua, entró a este lugar lleno de agua, a este lugar húmedo y con el propósito de llegar a estos lugares míticos, montañas llenas también de lluvias y de verdor. Y repito, aquí pues se habla de la cueva y se habla de esta calidad acuática con la palabra hal. Y bueno, y el nombre de la persona que está enterrada ahí, que es Hush Waiwal. Y por último, la tumba 23 de Río Azul, también muy interesante. Hay más, ¿verdad? Hay más, pero no vamos a tocar todas. Con esta termino con Río Azul. Esta es bastante interesante porque tiene estos elementos. Tiene aquí una vez más el Mascaron Witz, que es la montaña, la representación de la montaña, y sobre la montaña está la representación de la luna que al mismo tiempo es una cueva. Está diseñado el símbolo como una especie de cuatrifolio, y abajo está la representación de la luna, pero como representación al mismo tiempo del cenote o del pozo, lleno de agua también, obviamente. Aquí están los 3 puntos que marcan el agua, la representación del pozo, y que es característico esto de la diosa de la luna. Entonces, esto es bastante interesante porque esto también está conceptualizando como la entrada a la caverna de la diosa de la luna. Aquí tenemos unas imágenes de la diosa de la luna con la característica representación del creciente aquí. Pero también hay que señalar que
así como nace la luna, y bueno, como un fenómeno natural, ¿verdad? También la luna muere en menguante y desaparece completamente luna nueva. Aquí tenemos esta fase, ¿verdad? De la luna, esta es la luna, y la tenemos en la fase de menguante, y aquí la representación de un ser esquelético, posiblemente la propia mujer luna, pero ya en su fase de muerte. Es interesante como en yucateco la expresión Benel Tuchen, que significa literalmente se va la luna a su cueva, se usa para referirse a la luna nueva, ¿no? Entonces, cuando desaparece, va menguando, va desapareciendo, cada vez es menor, más pequeña, hasta que desaparece, es porque se va a su cueva, se oculta en su cueva. Después vuelve a aparecer y entonces ya viene como luna creciente. Entonces, esta de Río Azul, ¿qué es lo que tendríamos en Río Azul? Tendríamos justamente esa idea, ¿verdad? Esa idea de que la cueva, esta tumba, es el lugar donde penetra la cueva cuando va, perdón, la luna cuando va, ya está muriendo, pero una vez más, pero como condición para el surgimiento cíclico de la vida una vez más, ¿no? Y así eternamente. Entonces terminamos con Río Azul, vamos ahora a Palenque, ya es un poco más tarde, y vamos a ver cómo aquí el discurso se vuelve un poco más complejo, los discursos de la pintura mural se vuelven más complejo, y pues vamos a empezar por esto que es la cripta del Templo 20 de Palenque. De acuerdo con Arnoldo González y Marcel González, estaría ubicada entre el 35, 350 y el 550 después de Cristo. Contiene este acabado de estuco, también con un fondo rojo, y después en línea las figuras elaboradas en color rojo también. Como ustedes pueden ver, pues son apenas fragmentos los que se conservan, pero bueno, son suficientes, a diferencia de otros casos, es bastante lo que se conserva. Entonces, pues vamos a abordar brevemente estas imágenes. Bueno, obviamente ya las hemos visto, ya las han visto ustedes. Se trata de estos personajes eh, que los inmediatamente nos llevan a los personajes en estuco que acompañan a Pacal en su tumba, en su cripta. Son los mismos, pero aquí vemos que esa decoración o esa temática de estos que han sido interpretados como guerreros, esa temática, bueno, pues viene desde el clásico temprano, en estas épocas del templo 20, se va a repetir en el templo de Pacal, en la cripta de Pacal, y pues nos hablan de esta temática no está del todo comprendida, ¿verdad? Se ha dicho que son guerreros, vamos a considerar que son guerreros, están de alguna manera protegiendo al, al muerto, pero hace falta todavía precisar más acerca de su significado. Vamos a ver que son 9, eso también es interesante, también en la cripta de Pacal son 9, lo cual pues obviamente nos lleva, ¿verdad?, a la idea a esta idea de los 9 niveles del inframundo, o bueno, o nueve espacios en lo que está conformado el inframundo. Entonces, bueno, pues es, digamos que coherente la presencia de 9 de estos personajes, de nuevo de 9 de estas figuras. Aquí tenemos un esquema de Alfonso Morales con dibujos de Berlegrín. Y bueno, pues para destacar esta relación que se tiene entre la tumba de Pacal y estas decoraciones en el Templo 20, y que esta temática pues proviene desde tiempos anteriores y se va a repetir con mayor énfasis y mayor riqueza en la tumba la tumba del Templo de las Inscripciones. Bueno, un esquema donde vemos la disposición de estos nueve guerreros en la entrada, estos dos que están sentados, y eh, uno más al fondo también, posición sedente, y el resto de los personajes que han sido caracterizados como guerreros, pues la ubicación de cada uno de ellos.
Pero bueno, más allá de esto, vamos ahora ya, dejamos el templo 20 y vamos a poco a poco transitar a la tumba de Pacal. Más allá de esta presencia de los guerreros y más allá del 9, de la cifra 9, tenemos que aquí ya con mayor claridad, con mayor énfasis, se va a hablar de este concepto de la resurrección, ¿no? O del regreso a la vida. Eh, Aunque anteriormente, ¿verdad? En Río Azul, en Tikal, en estas otras tumbas del clásico temprano, se supone, pues por la cantidad, por la referencia constante al agua, a la lluvia, a las semillas, etcétera, está obviamente hablando de el verdor y del regreso a la vida. Aquí ya se va a hacer con mayor énfasis, al grado de que se va directamente a mostrar a todos los antepasados, a todos los ancestros de Pacal, se les va a mostrar surgiendo, ¿verdad? De la tierra, esto que está aquí abajo, que es la representación de la tierra, este elemento de donde están surgiendo, que es justamente el cuatrifolio, tres hojas, ¿verdad? Que representan las cuevas o el agujero o un agujero sobre la tierra, y de donde justamente están resurgiendo los ancestros de Pacal, pero ¿qué? En otra calidad, en calidad de árboles frutales. Entonces, aquí estamos viendo que esa resurrección o ese regreso a la vida está conceptualizado como una transformación en árboles, en este caso en árboles frutales. Tenemos aquí entonces al papá y a la mamá de Pacal, uno transformado en un árbol de nance y otro transformada en un árbol de cacao. Entonces, aquí se está ya precisando esta conceptualización del retorno a la vida, que, repito, va a perdurar por lo menos hasta el Popol Vuh. Y aquí hay un ejemplo que ya el doctor Roberto Romero ya lo había mencionado, pero que quiero volver a tocarlo, porque es hermosísimo, bellísimo. Es esta que es un vaso, el vaso llamado de Berlín, y que muestra justamente este proceso, el proceso de transformación de la muerte, del tránsito de la muerte a la vida, pero la vida entendido como la transformación en árboles, en plantas. Una vez más aquí, como decía el doctor Romero, pues tenemos una banca donde está colocado el difunto, está envuelto, tiene los 9 nudos que harían referencia a los 9 espacios, sectores o niveles del inframundo. Tenemos aquí este jeroglífico que es el verbo ochbig, que es entró al camino, o sea, a ese camino húmedo, y justamente aquí está, ¿no? Aquí está la base del piso, pues es una base llena de agua, llena de agua. Y justamente, pues aquí está hablando de este verbo que está entrando al camino, pues al camino lleno de agua, como está aquí, como se ve. Tenemos atrás la representación de una montaña. Tenemos aquí en medio el verbo perderse, que se refiere a una frase metafórica que entre los antiguos mayas se usaba para decir se perdió o desapareció su aliento, su energía, pues ya desapareció justamente su aliento, desapareció su fuerza vital. Y destacan estos dos animales que han sido interpretados como los nahuales de la persona, los cuales se desprenden, obviamente, se desprenden de su poseedor para remitirse a otro poseedor que tendría que ser alguien de la misma línea o del mismo linaje. Entonces, bueno, tenemos aquí el acto donde están sus familiares acompañantes están amargamente llorando, pero después tenemos la otra escena donde está el cadáver ya abajo en la tierra y de ahí están brotando, él mismo está brotando en forma de árbol, junto con otros dos de sus ancestros. Tenemos que esto ocurre en una estructura piramidal, pero que también está caracterizada por el verdor, por el verdor, follaje, los propios árboles, aves, animales, ¿no? Para representar o representar que es ese mundo, ¿verdad? Rico de vegetación, rico de fauna, y por lo tanto, pues lleno de agua, lleno de lluvia, pues, ¿no? Como se le ha llamado la montaña de la flor,
un lugar paradisiaco. Entonces, bueno, en donde están renaciendo, el muerto está renaciendo justamente en este lugar paradisiaco y él mismo está renaciendo como un árbol, junto con sus ancestros también, ¿verdad? Que también están en la misma calidad. Pacal en ese sentido, Pacal en ese sentido está junto con vamos a ver un poco más adelante, con sus ancestros también está eh, regresando la vida en forma de un árbol, como vamos a ver más adelante. Aquí, bueno, estoy agregando una imagen adaptada por Marcus Eber, donde con mayor claridad se destacan estos elementos, los nahuales, el muerto, el cadáver, y después, a continuación, cómo se ve inmediatamente, pues los huesos, el cadáver, y cómo de ahí surgen estos, él mismo surge en forma de árbol en este ambiente paradisíaco lleno de fauna, vegetación. Ese concepto, ¿no? Bueno, y entonces tenemos que aquí, una vez más, la idea de la muerte como tránsito, como condición para la vida, ¿no? No como un fin definitivo, sino solo como el tránsito para la prolongación de la existencia. Y bueno, lo mismo tenemos aquí, ya pero en el caso del dios del maíz, como está mostrado, como está conceptualizado, está aquí esta cabeza de reptil, que representa la Tierra, y sobre ella está esto, que ya lo veíamos en Río Azul, en Tikal, perdón, ya lo vemos en Tikal, que es el jeroglífico Bak, que significa hueso, pero también significa semilla y maíz. Justamente de ahí está surgiendo el dios del maíz. Entonces, es una vez más esa condición de la que estamos hablando, de la muerte como paso hacia la vida. Y bueno, pues esto nos sirve para llegar al caso de Pacal, que ya está bastante bien conocido, solamente pues para recordarlo, tenemos entonces que a los costados de todo el sarcófago están sus ancestros que fueron convertidos en árboles, y él mismo aquí en la parte central, está también en una composición bastante inteligente, bastante profunda, se está mostrando varios aspectos de las concepciones sobre la vida después de la muerte entre los mayas. Tenemos a Pacal, ¿verdad? En una posición que ha sido interpretada como que está cayendo al inframundo. Seguramente sí, pero lo más importante aquí no es más que eso, es su resurrección, es el regreso a la vida en forma de este árbol. Sí, en efecto, surge la cueva, pero él está ya en esa etapa en donde está convirtiéndose en el árbol y se está reuniendo con sus ancestros en esta misma calidad superior, en una nueva calidad de existencia, de vida. Eh, es interesante cómo aquí, una vez más, se repite lo que veíamos ya en Tikal. Otra vez el agua, ¿verdad? Las gotas, otras las representaciones de maíz, de flores, una vez más, el glifo LAM, que es sumergirse, lo cual una vez más nos habla de que se sumerge en un lugar acuático. ¿Para qué? Para como semilla, bueno, después resurgir en forma de árbol. Aquí hay una cosa que hay que destacar, es de esto que se le ha llamado la insignia cuadripartita. Esto es bastante importante porque está representando un plato con ofrendas, un plato para ofrendas. Y es interesante porque está aquí uno de los elementos que está en ese plato, que es una de las ofrendas, es justamente una espina de mantarraya, que es la que se usaba para los ritos de autosangrado. Eh, Sabemos que este autosangrado pues, está justamente asociado de nuevo, con la creación de la vida. Tenemos este follaje, esta rama, estas hojas, ¿verdad? Amarradas, que están asociadas con la muerte. Tenemos aquí una concha, ¿verdad? Que también está asociada con el mundo acuático, con la muerte también, pero también con la vida. Y todo esto es un conjunto, aunque está representando un plato de ofrendas, incluso sangriento porque está la espina de mantarraya, pero es otra vez esa ambivalencia característico de la cosmovisión mesoamericana y maya. Ese plato que tiene elementos que nos remiten a la sangre, al sacrificio, al autosacrificio,
pero que también nos están remitiendo al lugar de donde surge la vida, como vamos a ver en las siguientes imágenes. Antes de pasar a las siguientes imágenes, pues bueno, una vez más aquí hacer énfasis en esta relación entre el dios del maíz, como aquí también Pacal está actuando como el dios del maíz, como lo vemos en esta vasija. Y lo mismo, ¿verdad? Este dios está surgiendo de un hueso, que es una semilla, y aquí también, bueno, pues está surgiendo pues de los huesos de una cueva, ¿verdad? Esquelética de los huesos como condición para la continuidad de la vida. Aquí tenemos lo que hemos estado diciendo, que es la insignia cuadripartita, que es la representación de un tazón, de un plato con ofrendas, la espina de mantarraya, esto que está relacionado, que son hojas relacionadas, son símbolos relacionados con la muerte, y la concha. Pero que son, como hemos estado diciendo, son los elementos necesarios para la vida. Aquí tenemos, vean ustedes bien interesante, tenemos una vez más la insignia cuadripartita con un gigantesco, una navaja, ¿verdad?, de mantarraya, la concha, las hojas, pero como esto, ¿verdad?, que está asociado con el autosacrificio, la sangre, de aquí están surgiendo estas plantas, ¿no? La planta, este árbol. Y todo esto surge de una cueva. Entonces, aquí están las estalactitas, o sea, a través del agua. Entonces, bueno, pues como todo esto, en realidad este autosacrificio es, como hemos estado insistiendo, es la condición para la prolongación de la vida, de la existencia. Entonces, aquí terminaríamos lo que tiene que ver con Palenque. Con Palenque, entonces vemos, resumiendo, pues vemos que aquí ya el discurso más completo, más claro, más detallado, se está hablando una vez más del mundo acuático, se está hablando de los ancestros, pero ahora se está hablando del regreso a la vida, de la resurrección, pero ya en términos de la transformación de los muertos en árboles. Y obviamente el árbol central, Pacal, otra vez, una vez más, está en la tumba, que es el centro del universo. Entonces el discurso es todavía más completo, más detallado. Y bueno, pues vamos ahora a pasar al el último caso, que es el de Bolonquín. Aquí tenemos una fotografía donde podemos observar el lugar, ¿verdad? El sitio arqueológico se encuentra en la parte de arriba, aquí en este lugar. Y es un sitio que hemos estado, Alejandro Tobalín y un servidor, hemos estado trabajando. Hemos tenido que hacer recientemente un receso, puesto que se ha tornado la situación en el lugar bastante violenta. Entonces hemos tenido que hacer un receso, pero hemos podido hacer trabajos interesantes aquí y rescatar información interesante. Aquí está la ubicación como es un sitio poco conocido, la ubicación del sitio de Bolonquín. Como referencia tenemos aquí a Palenque, en el estado de Chiapas, tenemos a Toniná, y aquí tenemos el municipio de Chilón, donde se encuentra cerca de la cabecera municipal, que se llama Chilón, se encuentra el sitio de Bolonquín. De ahí el proyecto que estamos dirigiendo junto con Alejandro Tobalina Ahumada, y que también forma parte del proyecto que yo estoy llevando a cabo, que es denominado Epigrafía e Historia Antigua del Norte de Chiapas, y que tiene como propósito, o uno sí, pues de los propósitos es enfatizar o plantear la época prehispánica de Chiapas y particularmente esta región, enfocarla, pero como un problema de historia, porque la época prehispánica no se había propuesto nunca como un tema de historia. Entonces, pues yo por vez primera estoy tratándolo como un asunto de historia prehispánica de la región, y estoy trabajando este lugar que ha sido poco atendido por los especialistas. Una región fronteriza entre Palenque y Toniná que no había sido previamente atendida, y que estoy yo en este momento tratando desde un enfoque histórico. Y además, bueno, eso en coincidencia con el proyecto arqueológico Bolonquín. Tenemos aquí la ubicación, ya más con mayor exactitud. Tenemos aquí la cabecera municipal del municipio de Chilón. Para ubicarnos, tenemos otros poblados actuales como Yajalón, Tumbalá, y más atrás, más aquí,
más hacia el sur, Bachajón. Bueno, tenemos aquí, en realidad todo esto es un lugar riquísimo, muy rico en sitios arqueológicos, desafortunadamente muy saqueado, muy saqueado. Eh, y bueno, pues algunas cosas se han logrado conservar, se han logrado rescatar. Aquí, cerca de Chilón, tenemos tres sitios hacia el sur, tres sitios que se llaman Mucanán, Atención y Nachoj, y tenemos uno al norte que es justamente Bolonquín, que se encuentra aquí en este lugar. Es donde hemos estado trabajando y entonces bueno, y lo estamos trabajando porque es un lugar que presenta varios restos importantes de la alta cultura del clásico tardío, clásico temprano, como son estos que tienen en la pantalla, tres ejemplos de lo que se conservaba o sí, se conservaba en el sitio. Tenemos ahí un ejemplo de los estucos que se conservaban en uno de los sitios aledaños a Chilón, este que ustedes ven aquí, que desafortunadamente no sabemos cuál es el paradero de esta obra. Tenemos aquí abajo esta especie de estela, no sabemos, nunca la hemos visto, esto es una fotografía tomada por saqueadores que publicaron en internet. Bueno, es una figura, una escena iconográfica, no sabemos más. Y esto que tenemos aquí, que es un yugo ricamente decorado con inscripciones en concha, que en su momento fue fotografiado por el difunto Thomas Lee, y del cual pues elaboramos un trabajo de epigrafía publicado hace algunos años en la revista México. Todos estos objetos proceden de las cercanías de Chilón, y entonces pues nos habla de la gran riqueza que caracteriza a este lugar. También nos interesa el lugar porque ya en otros sitios más alejados, pero dentro de la misma área, que particularmente son dos cuevas al norte, es la cueva de Joljá, la cueva de Galelcemen al sur y el propio sitio de Toniná. En estos tres lugares se hace mención, se habla de un sitio, de un centro dinástico que se llama Ipté, pero que no sabemos dónde se localizaba. Entonces, se debió haber localizado Tumbalá, entre Tumbalá y Toniná, en la parte central, en algún lugar de esta área. Yo estoy proponiendo que ese lugar se encontraba justamente en Boloquín, y de ahí entonces el interés en el estudio, las excavaciones en este sitio arqueológico. Pero también es posible que se haya encontrado en otro lugar cerca de Tila, que se llama Ujaltón. Excavar en Ujaltón es prácticamente imposible, como prácticamente en casi en toda el área, en casi todo Chiapas, porque ese sitio se encuentra en territorios ejidales y es prácticamente por lo mismo imposible entrar ahí. Estamos trabajando en Bolonquín, que por fortuna se encuentra en propiedad privada, son ranchos, y pues puede uno hablar con los dueños y puede uno trabajar, y ahí es donde estamos haciendo investigaciones. Repito, hemos tenido que suspender brevemente por la situación violenta en la que se encuentra Chilón y en general el estado de Chiapas, pero bueno, esperemos poder regresar. Entonces de ahí viene el interés en este sitio, y además porque además de estos que estoy aquí mostrando en la pantalla, otro de los restos que afortunadamente se conservan en este lugar de Bolonquín son justamente criptas con restos de pintura mural. Y de ahí entonces viene el interés en este tema de la pintura mural en las tumbas. Bueno, aquí hay una ubicación, un pequeño croquis preliminar, porque pues, estamos haciendo las excavaciones, donde se encuentra, bueno, cómo está, qué tanto abarca el sitio arqueológico y el área de las criptas, donde en su momento estuvimos excavando y que esperamos poder regresar. Y bueno, aquí la carretera que va de Chilón hacia Yajaló. Bueno, ya entrando en materia, aquí tenemos una de las razones por las cuales estamos aquí trabajando, son dos criptas, dos de más criptas que hay. Estas son las únicas que conservaron la decoración de sus paredes. En realidad había más criptas, e incluso hay otras que tienen mejor conservado, que vamos a ver más adelante, pero a las cuales no hemos podido tener acceso porque no nos han dado el permiso de entrar los dueños del rancho. Pero son más criptas que desafortunadamente algunas fueron completamente destruidas por los saqueadores, otras ya no conservan la decoración de sus paredes, y estas dos que vemos en la pantalla son las dos que conservan un poco de lo que fue en su momento la decoración de la pintura mural.
Entonces, bueno, ustedes pueden ver aquí, son dos en este orden exactamente, cómo están distribuidas las dos criptas. Una vez más tienen la planta tiene esta forma, una vez más, de la cruz Can, o sea, una vez más hablando de la centralidad del eje central del universo, eh, las medidas aproximadas. Y la ubicación de las pinturas que vamos a ver actualmente, vamos a ver a continuación con un poco más de calma. Bueno, una muestra de cómo al interior se ven estas criptas. En la pantalla, pues bueno, la persona que en su momento denunció ante Lina denunció el saqueo y que solicitó que se hiciera una intervención de parte de Lina en el lugar, y a lo que justamente respondió Alejandro Tobalín en su momento. Bueno, ustedes pueden ver justamente aquí el nicho, que es el que forma la planta en cruz, en forma de cruz. Esto estuvo completamente saqueado, están completamente saqueadas todas estas, no hay nada prácticamente. Bueno, logramos recuperar algunos fragmentos de cerámica y algunos otros detalles interesantes. Jade, algunos pequeños restos de jade, pero está completamente saqueada. El esqueleto no está, obviamente, pero bueno, pues tenemos aquí por lo menos los restos de la pintura mural, y en las temporadas que hemos trabajado ahí, pues se ha procedido a consolidarlas para que no se siga cayendo los pocos fragmentos que todavía quedan. Bueno, vean ustedes aquí un dibujo de Alejandro Tobalín, eh, y más o menos mostrando una de las paredes de la cripta. Tenemos aquí, vean ustedes, ya un avance de la temática que se está manejando aquí, los huesos, ¿no? Estos huesos cruzados y un personaje que más adelante vamos a ver quién es, de qué se trata. Pero bueno, aquí tenemos más o menos para darnos una idea del estado que se encuentra la cripta y sus pinturas. Otra de ellas, de otro muro, también un poco para ver esto de que está aquí que dice entrada, bueno, en realidad más bien es el agujero que hicieron los saqueadores. Los saqueadores rompieron, quitaron el muro, esta parte, entraron y entonces pues, procedieron a saquear. Eh, Esto es lo que se conserva en este muro de esta cripta. Esto es lo que se conserva. Y es interesante porque otra vez tenemos aquí una cuenta larga, un texto jeroglífico que inicia como en las otras de Río Azul y como la vertical. Inicia con el glifo introductorio de una cuenta larga, de una fecha, y aquí venía el resto de la información que seguramente como en Río Azul y como en Tikal contenía el nombre de la persona aquí depositada, y algún dato adicional más, tal vez la fecha de su muerte o algún otro dato más. Desafortunadamente, desgraciadamente, pues bueno, como ustedes pueden ver, no se conservó, desafortunadamente, pero bueno, nos permite, este glifo introductorio, pues nos permite justamente ubicar la decoración de esta tumba y esta cripta, ubicarlas justamente en el contexto de la tradición que estamos aquí evidenciando, la tradición de la decoración de las tumbas con pintura mural entre los mayas. Bueno, pues vamos entonces con mayor detenimiento a ver cada una de ellas. No es mucho lo que se conservó, pero es interesante. Vemos aquí ya la foto del glifo introductorio de lo que era la fecha. Esta parte pues se conservó pues suficientemente bien para identificarlo. Es, bueno, un dibujo elaborado que hemos elaborado. Bueno, como ustedes pueden ver, es sobre el fondo blanco, hecho a línea en color rojo las imágenes. Este que es el más interesante y en el que nos vamos a centrar, tal vez no se note muy bien, pero bueno, pues es el rostro. Ven ustedes, aquí está el perfil, la nariz, la boca es el rostro de perfil. Aquí hay unos huesos cruzados, como tocado. Aquí un elemento decorativo en el área de la oreja, que vamos a ver más adelante. Es característico de las entidades nahuales o de las entidades guayís o nahuales. El collar de ojos, vamos a verlo más adelante con mayor detenimiento. Su brazo, la mano levantada. Aquí tenemos el dibujo para verlo con mayor claridad. El personaje,
que tiene partes del cuerpo, las tiene sombreadas, aunque está en rojo, pero están queriendo mostrar, sabemos esto porque pues tenemos otros ejemplos de esta entidad. Son lugares que están sombreados con negro, en donde está en blanco y negro. Aquí están, pues, estas áreas están llenas, ¿no? Para justamente indicar ese cubrimiento de esas áreas del cuerpo. Y bueno, el tocado de huesos. Lo que veíamos ya en una diapositiva anterior, este elemento de los huesos cruzados, el dibujo correspondiente. Uno más es otra vez el mismo personaje. Tenemos una vez más a manera de tocado, tenemos los dos huesos aquí arriba, partes de su rostro también sombreados y bueno, el resto del cuerpo de perfil. Desafortunadamente, pues se desmoronó el resto de la imagen. Bueno, un dibujo. Al fondo de una de las criptas, este personaje no se ve muy bien porque también se cayó la capa. Y en años más recientes, pues estas dos piedras las fueron extraídas, ¿no? Por otros saqueadores que no terminan de llegar ahí. No hay nada, obviamente ya no hay nada, pero bueno, siguen entrando violadores, saqueadores y pretenden o creen que detrás del muro pueden encontrar oro, tesoros, etcétera. Y entonces esta es una foto de los años 90, pero de finales de los 90. Actualmente cuando nosotros hicimos ya la intervención, está bastante más dañado. Durante las temporadas se hizo la consolidación, ya no se ve como se ve aquí en esta foto de finales de los 90, pero pues bueno, por lo menos se procedió a consolidar. Aquí no se ve muy con claridad, pero bueno, podemos aquí ver las piernas esqueléticas, ¿no? De un personaje, estos elementos que decoran la parte de la cintura en la espalda y lo que parece ser un tocado. Bueno, entonces es otro de los seres que están aquí presentes en la decoración de seres sobrenaturales, en la decoración de la pintura, perdón, de esta cripta. El dibujo. Y por último, bueno, una mano como semejante a la de la entidad de los huesos, del tocado con huesos. Y bueno, pues sería, digamos, todo. Aquí tenemos otra vez la imagen de la planta, de las dos tumbas, las dos criptas y la ubicación, como decíamos, ¿verdad? La ubicación de estas pinturas. En una de ellas tenemos aquí la cuenta larga, lo que sería una fecha. Estos otros elementos, bueno, tres puntos, son unas líneas sobre el nicho. Y al fondo, esto que decíamos, ¿verdad? Que no está completamente claro, bueno, pero es un personaje de perfil con sus elementos del vestuario en la cintura, en la espalda, una especie de tocado, sus piernas, y en la otra, contigua, la otra cripta, pues se conserva más, tenemos a este personaje, que es el que nos vamos a centrar en lo que resta de la charla, la mano, ¿no? Y este personaje que se repite aquí una vez más, por el tocado de los huesos cruzados, y una vez más el elemento, ya sin el personaje, pero aquí sobre el nicho. Entonces es insistente este discurso de la presencia de este personaje de los huesos en la manera de tocado. Pues vamos a centrarnos en él, en lo que resta de la presentación, brevemente. Entonces, bueno, vean ustedes aquí, tenemos que este personaje habría formado parte de un grupo de entidades llamadas Ajkan, que en realidad, son entidades guayís o las correspondientes a los nahuales del centro de México. Bueno, es un grupo de personajes bastante complejo, todavía no está muy claro qué cosa es lo que están representando, qué representan. Lo que entendemos ahora es que en realidad son varios personajes que tienen cierta cualidad y que esa cualidad está siendo indicada por rasgos generales que usan estos personajes.
Entonces, más bien, más que diferentes personajes, eso es como una cualidad presente en diferentes de estos seres. Entonces, por ejemplo, aquí hay uno de ellos que, bueno, lo seleccioné por el tocado de los huesos en la cabeza, tal como el de Bolonquín. Pero en este caso de esta vasija, este personaje Guayis está asociado pues con esta, ánfora, ¿verdad? ¿No? Que de donde surgen estos insectos. Bueno, se ha asociado con la miel, ¿verdad? Con la producción de la miel, con la embriaguez, etcétera, ¿no? Pero bueno, este es uno de los personajes asociados con estos elementos del hueso sobre la cabeza y áreas del rostro y áreas del cuerpo sombreadas y este signo de porcentaje que ya sabemos que es la representación o está asociada con la muerte. Entonces, bueno, pues este personaje de Bolonquín formaría parte, o sería uno de esos personajes cuyos rasgos los hace que formen parte de este conjunto de divinidades. Hay que señalar de una vez que sabemos que estos personajes, o lo que caracteriza a todos estos personajes es la relación que tienen con la violencia, con el sacrificio, con la decapitación y con la autodecapitación. Entonces, bueno, pues ya eso nos da una idea acerca de qué puede estar tratando toda esta escena en Bolonquín. Vamos a ver otras imágenes que nos refieren al mismo grupo de personajes. Aquí tenemos otro. Aquí está en una posición sedente. Está aquí el hueso, formando parte de su tocado. Los glóbulos oculares características de estas entidades, Guayis, este elemento, como collar, también caracterizado por estos globos oculares y este follaje que es característico también de estos personajes de Guayis. Lo interesante es que está portando un hacha, ¿no? Un hacha que está con estas cuchillos, y lo cual nos habla una vez más de esta relación que tiene este personaje con la muerte violenta, con la decapitación, con la violencia. Dos ejemplos más, ¿verdad? Dos ejemplos más, tomados de dos vasijas distintas de la colección de Justin Kerr, fotografiadas por Justin Kerr. Aquí tenemos este caso, una vez más, con este collar caracterizado por los ojos, los glóbulos oculares y con el rostro sombreado en una parte y portando esta hacha. Este es otro ejemplo con el elemento adicional de una capa que también caracteriza a este Guayis, a esta entidad de Guayis, pero además de eso, aquí él está portando este excéntrico de 3 picos, ¿verdad? Que también está asociado con el sacrificio. Un ejemplo más de 3 personajes que portan las mismas, que forman parte del mismo grupo Ajkan, del mismo grupo asociado con esta entidad general Guayis o Nahual. Son 3 personajes que forman parte del mismo grupo, pero que tienen a su vez particularidades. Por ejemplo, está sosteniendo una piedra en un acto de golpear. Tiene un cuchillo, ¿verdad? Y se está autodecapitando. Si pueden ver aquí, está sosteniendo el cuchillo y está golpeando el cuello, está en un acto de autodecapitación. Y aquí tenemos otra vez el que ya veíamos en la primera imagen, que es relacionado con los insectos y con la capa. Tres personajes que tienen que ver con el mismo concepto, digámoslo así, ¿no? Pero el mismo concepto del sacrificio o cosacrificio. Entonces, ¿qué es lo que tendríamos aquí, ¿verdad? En el caso de Bolonquín, que es la imagen que más se repite y la que parece que hay insistencia, es en este formaría también parte de ese grupo de entidades. ¿Cuál de esas 3 entidades era? No sabemos porque pues no se conservó la figura completa. No sé si es la que tenía que ver con los insectos o posiblemente las abejas o con la autodecapitación o el otro que está golpeando
o hay otros más que no estoy mencionando aquí, que forman parte del mismo grupo, o puede ser que sea uno más, uno adicional más. Pero sea como sea uno, sea el otro, lo importante es que el mensaje que se quiere dar aquí, que se quiere comunicar, es el mensaje del sacrificio, del autosacrificio, de la decapitación en general. Esto es interesante porque vamos a ver que previamente no se había hablado, en los otros ejemplos de pintura mural en las tumbas, no se había hablado de esto. Y aquí es donde lo vamos a ver por primera vez. Bueno, pero aquí en Bolonquín hay otra cripta, que es a la que no hemos podido tener acceso porque no nos han dado permiso. Sin embargo, pues, ¿cómo son las cosas, verdad? A principios de este siglo, gente tuvo acceso al lugar y a través de un agujero pudo fotografiar el interior de una cripta que tiene, como ustedes pueden ver la pantalla, tiene relativamente bien conservadas sus decoraciones en los muros. La fotografiaron esta y otras más, las otras paredes, y más adelante colegas hicieron una reconstrucción, un gráfico, una reconstrucción que voy a mostrar a continuación, que nos habla, otra vez más, nos va a hablar de otra temática relacionada también con Palenque. Aquí tienen ustedes, son las 4 imágenes que están contenidas en esa otra cripta, que no, bueno, hasta este momento, por lo menos de manera oficial, legal, no ha sido, no se ha introducido nadie la ha trabajado de manera legal, por lo menos de manera legal. No sé actualmente cómo esté, si ya la hayan saqueado, pero bueno, pues por lo menos en estos años en que fue dibujada por Christoph Helmke, publicada en Mexicón en el año 2012, bueno, pues por lo menos este era el estado en el que se encontraba. Eh, Repito, todo esto fue a través de una cámara, a través de un agujero con la cual se pudo, según los autores del artículo, gracias a lo cual se pudo fotografiar el interior y hacer esta reconstrucción. Por estilo, Helmke ha datado estas pinturas para entre el 554 y el 652, o sea, en el límite, en el inicio final del clásico temprano y el inicio del clásico tardío. Bueno, entonces, pero aquí vean ustedes, es una cripta que está en la vecindad de las anteriores. Esta es temprana, la anterior es del clásico tardío, esta es de límite entre el temprano y el tardío. Pero bueno, aquí hay otra temática, está asociada, pero es otra. Y lo que ustedes ven aquí es justamente es el rostro de una persona, un personaje que tiene a manera de tocado, tiene de nuevo la insignia cuadripartita, esta que habíamos visto ya en Palenque, que es este plato, este recipiente que algunos han señalado que es un incensario, este incensario recipiente que tiene en calidad de ofrendas, tiene esta espina de mantarraya, tiene estas hojas y tiene la concha, y que representa el sacrificio, el autosacrificio, pero también representa la vida. Y aquí está a manera de tocado de este personaje. Entonces nos está hablando de el sacrificio, pero también de la vida. Ya en otras imágenes tenemos esta misma composición. Aquí vean ustedes, tenemos a los dioses G1 y a Chahao. También, ¿verdad? Con la insignia cuadripartita a manera de tocado, como ustedes pueden ver. En vasos Sacol y en dibujos de Victoria Engels. Ven ustedes entonces que una vez más estos dioses están usando esta simbología y la están usando para indicar esta idea del sacrificio, autosacrificio, pero también de la vida que viene a continuación del sacrificio. Tenemos este otro caso de un gobernante, esta es la estela docetical, posiblemente se trate de Sillaj Chankawil II, que está aquí retratado y está retratado usando también a manera de tocado la insignia cuadripartita. Está el lagarto, el recipiente y los elementos que forman parte de la ofrenda. Entonces, a manera de indicar, bueno, primero obviamente indicar la centralidad, porque este tazón pues está hablando del centro del universo, se está refiriendo al centro del universo,
porque el sacrificio, el desangramiento es en el centro del universo, es en donde está el eje central del mundo. Entonces, al momento en que él se coloca a manera de tocado, pues está él representando el eje central del universo, pero además está indicando el sacrificio, el autosacrificio y la vida que surge a partir de aquí, de este evento. Un ejemplo más de Yashilan. Aquí está la señora que le han llamado Gran Cráneo. Y ven ustedes cómo también, ¿no? A manera de tocado está portando la insignia cuadripartita. Es la representación del reptil con este elemento kin, que es caliente, significa caliente, lo cual ha llevado a esa idea de que es un incensario, y los elementos de la ofrenda, la concha, este amarrado de hojas, y en general, pues, la insignia en general. Obviamente, esto habrían sido representaciones de ese recipiente, ¿verdad? No el incensario en sí mismo, sino representaciones del incensario o del recipiente o de este elemento simbólico a manera de tocado. Entonces, bueno, esto también es particularmente importante porque ya lo han señalado que hay varios casos de mujeres de la élite que están usando esta insignia cuadripartita que está asociada con la vida, lo cual indica esa relación entre la mujer y como fuente de vida. Entonces, no es de sorprender que muchas mujeres en el arte clásico estén representadas usando esta insignia a manera de tocado. Y bueno, lo mismo aquí tenemos, ¿verdad? Ella está con un cuchillo, está sosteniendo un cuchillo para el autosacrificio. Aquí está un plato donde está el papel manchado de sangre, de donde brota este personaje sobrenatural, ¿no? Y entonces, indicando una vez más que este autosacrificio, pues, está llevando a la vida, a la manifestación de la vida. Entonces, ¿qué es lo que tendríamos aquí en Bolonquín? Pues, una vez más, este discurso, ¿no? El discurso que ya está en Palenque presente, que aquí se está repitiendo a pocos kilómetros de Palenque, en Bolonquín, se está repitiendo una vez más, y que nos habla de eso, de esta resurrección, ¿no? Recuerden ustedes que de ese plato está surgiendo el árbol en Pacal se está convirtiendo en el árbol a partir de este recipiente, y en una de las escenas de las vasijas polícromas también vimos que de una cueva surge este recipiente y del recipiente está apareciendo el árbol. Bueno, vamos ya a ir finalizando. Existen dos tumbas más con pintura mural, pero es mínimo lo que se conserva. Es la tumba 4 de Calakmul, pero se entiende que es un texto jeroglífico en negro que está pintado en una de las paredes, pero no es posible reconocer nada. Ahí. Y la tumba del templo 18A de Palenque, trabajada por por Alberto Ruz en su momento, que también es mínimo lo que se conservó y no se puede distinguir algún elemento que nos pueda hacer permita dar alguna interpretación. Esto es lo que se conserva del templo de 18A de Palenque en un dibujo de Alberto Luz. Pues bueno, no permite hacer alguna propuesta. Bueno, aquí tenemos esto que parece ser que es el Mascarón Witz, la tierra. Esto que parece ser que es una especie de tocado. Aquí posiblemente también, pero pues bueno, no hay elementos pues, para hablar, construir un discurso más sólido sobre qué cosa es lo que estamos viendo o observando aquí. Bueno, pues vamos a finalizar, ¿verdad? Vamos a ir finalizando y tenemos esta síntesis, esta sistematización de la información. Ven ustedes, está organizada por sitios, pero quiero que vean, está por niveles, está organizada por periodos históricos, de tal manera que en horizontal está por periodos históricos, en horizontal y en vertical por sitios. Entonces, en horizontal tenemos un primer momento, un primer horizonte, que es el de Tikal, el primer caso que vimos, que es el del 50 a.C., cuyo discurso son los ancestros, al parecer son los ancestros, pero que tenemos una representación ahí de un mam, de un ancestro. Entonces, tal vez
el discurso sea el de los ancestros. Esto es, bueno, pues es esperable porque la tierra, ¿verdad? La tierra, la ubicación de la persona en el espacio, en el territorio, bueno, pues se le debe a los ancestros, entonces el ancestro es lo que le da orientación, es lo que sirve de eje a las comunidades, de ahí la importancia del culto a los ancestros, y por lo tanto, pues es de esperar que ya desde épocas muy tempranas, el tema principal aquí sea el de los ancestros. La persona muere y se va y se reúne con los ancestros. Él mismo se convierte en un ancestro y se reúne con los ancestros. Entonces es esperable que el primer tema que encontremos, ponémonos de los que encontramos, es posible que haya más en otros tumbas que en algún momento en el futuro se puedan encontrar, pero de las que con las que contamos, de estas que tenemos, el primer tema es el de los ancestros y bueno, pues es de esperar. Vean ustedes después en un siguiente horizonte, tenemos a Tikal, Río Azul más o menos contemporáneas, Tikal 457, Río Azul 417 y de ahí la última que vimos, 502. Y aquí lo interesante es que la temática se comparte entre ambas, entre estos dos lugares contemporáneos. Es, de nuevo, la riqueza, el maíz, las semillas, el agua y la centralidad. También tenemos lo mismo en Río Azul, en estas 4 tumbas tenemos lo mismo. En Río Azul es más detallado el discurso porque se agregan las toponimias, se agrega la idea de las montañas, estas míticas que existen dentro de las pirámides, a las cuales se accede a través justamente de la tumba, a través de este mundo acuático húmedo, se accede a esas montañas llenas de verdor, estas montañas míticas, y eso es lo que se agrega con bastante detalle en el discurso de las tumbas de Río Azul, que en el caso de Tikal no quiere decir que no exista también, ¿verdad? Solamente que pues estas son más detalladas o se conservaron mejor a diferencia de Tikal. Pero bueno, tenemos aquí un elemento adicional. Después tenemos ya otro horizonte, ¿verdad? Que es el de Palenque. Esto, repito, es conforme el material que tenemos. No quiere decir que aquí no haya habido el reconocimiento de los ancestros en Río Azul. No, sino que lo que estamos bien diciendo es que aquí, por alguna razón, se le está dando énfasis a la temática del agua, de la centralidad, de la riqueza, etcétera, ¿no? A diferencia de esto, ¿no? Por alguna razón, ese es el tema aquí que les importa señalar. Después tenemos un siguiente horizonte, que es el de Palenque, ¿no? Donde el de la cripta, el del templo 20, donde pues aparecen pintados en rojo estos guerreros, estos 9 guerreros, en ese discurso de la presencia de estos guerreros que no está completamente clara, ¿verdad? ¿Qué significan? ¿Qué significan estos personajes? Más allá de que del número 9, que está claramente asociado con el mundo de los muertos. Pero después tenemos aquí mismo en Palenque, un poco más adelante, ya en un aproximado del 615, en un aproximado que es el momento de vida de Pacal, del 615 al 683, del gobierno de Pacal, eh, que así, esas son fechas las elegí adrede para tener un marco concreto. Y entonces vean que después el discurso se hace más rico, les interesa dar más información, porque aquí, además de esos guerreros, además se habla ya de los ancestros, concretamente con nombres y apellidos, ¿verdad? Los nombres de todos los ancestros de Pacal, pero se regresa, o bueno, o se vuelve a hablar de la riqueza del maíz, del agua, de la centralidad, y además se agrega el elemento o el discurso de la resurrección en forma de árboles, ya sea de maíz o del árbol central o de cacao, del que sea, pero ya está haciéndose el discurso más rico. De manera paralela, ¿no? Al mismo tiempo, más o menos, ¿verdad? Ven ustedes en Bolonquín, en este rango del 554 al 652, que más o menos coincide con este de Palenque, del gobierno de Pacal. Vemos el tema, una vez más, de la resurrección. Aquí en Palenque vemos la insignia cuadripartita, de donde surge el árbol. Y aquí tenemos lo mismo, solamente que ya no como en Palenque lo muestran, que es Pacal en forma de bebé, en forma de feto, en forma de bebé, de donde él surge y de él surge la cruz.
y surge a su vez del plato, de este recipiente cuadripartita. A diferencia de Palenque, aquí no, aquí la forma en que se expresa es a través de esta composición de los personajes portando estos tocados del mismo elemento cuadripartita, lo mismo para representar la resurrección o la continuación de la vida después del sacrificio. Y lo interesante es que en el caso aquí de Bolonquín, que más tarde en el clásico tardío, aparece esta nueva temática, que es la del sacrificio, que es particularmente en la figura de Ascán, de este personaje con tocado de huesos, que asociado con los cuchillos, con la violencia, con el sacrificio, con la autodecapitación, la decapitación, y que está definitivamente haciendo alusión a ese tránsito de la muerte, del sacrificio, como dijimos, ¿verdad? Como razón, como necesidad para la prolongación como condición para la prolongación de la existencia o de la vida. Eh, Previamente no se había hablado de ello, bueno, a través solamente del plato de la insignia cuadripartita que tiene la navaja, ¿no? Que tiene la aguja de mantarraya, que habla del autosacrificio, pero aquí en Bolonquín, al momento de traer a colación a esta entidad Ascanguayis, pues se está yendo más allá y se está hablando o se está haciendo más énfasis en esto, en el sacrificio, la decapitación, el sacrificio por el cual tiene que pasar el gobernante para poder ingresar al mundo de los muertos. Aquí de lo que está haciendo, entiendo, es de justificar la muerte del gobernante en términos de un tránsito doloroso que tiene que ocurrir forzosamente para que haya vida después de la muerte, lo cual lo vamos a ver bastante claro en el Popol Vuh. Esto se va a conservar hasta el Popol Vuh y se ve muy claro en el destino final de los gemelos, de la segunda pareja de gemelos. Ellos tienen que morir, recuerden ustedes, tienen que morir, sus huesos son arrojados al río, justamente al agua, como vemos, ya es el tema que hemos estado viendo desde el principio, son arrojados al agua y de ahí surgen convertidos en muchachos, en jóvenes. Entonces, pero tienen que morir, son sacrificados por los señores de Xibalba. Entonces, bueno, aquí tenemos para al parecer, una primera mención dentro de las criptas, dentro de las tumbas, tenemos una primera mención de ese conflicto, ¿no? De ese encuentro doloroso en el cual tienen que morir la persona víctima de estos personajes, en este caso Ascán y en el Popol Vuh, los señores de Xibalba, pero como tránsito necesario para finalmente un regreso victorioso a la vida en forma del árbol que va a constituirse en el centro del universo y del cual va a surgir más vida a su vez, como en el caso de Hun que, que dio vida a sus hijos gemelos gracias a Ixquic, de la doncella Ixquic. Entonces, bueno, ya finalizar, ya como conclusión, la última diapositiva, tenemos que, regresamos al principio, ¿verdad? ¿Qué cosa es morir en el mundo maya? Desde el punto de vista de las escenas pintadas dentro de las propias criptas donde yacen los muertos. Entonces tenemos que, en relación a esto, tenemos que el mundo de ultratumba al cual ingresaba el gobernante al morir era un lugar húmedo, abundante en alimentos, flores y riquezas, localizado en el interior de una montaña mítica que era representada por una pirámide real que fungía como el centro del universo. En ese lugar mítico residían los ancestros del gobernante. Aquí mismo en el periodo clásico tenemos que el gobernante en ese lugar mítico se transformaba en un árbol o planta de maíz ubicada en el centro del universo, con lo que lograba su resurrección junto con sus ancestros. En este sentido, sus huesos eran en realidad, en las concepciones de los antiguos mayas, las semillas de donde brotaba la vida. Y por último, lo que hemos estado viendo en el caso de Bolonquín, que hemos estado trabajando, es que hay que señalar que la muerte del gobernante se explicaba en términos metafóricos o tal vez en términos filosóficos, se explicaba como resultado de un conflicto necesario con entidades sobrenaturales, en este caso el dios Haskan, en el que el gobernante debía sacrificarse o ser sacrificado y ser enterrado. Esto es muy importante, como ofrenda a la tierra para resurgir después en forma de árbol, que en el centro del universo serviría como eje de vida para toda la comunidad de sus descendientes.
Entonces, pues esto es en general lo que nos dicen los discursos pintados en las tumbas. Obviamente, esta visión es solamente a partir de esos discursos en las pinturas de las tumbas, ¿no? Obviamente hay más fuentes para hablar de este tema, pero yo quise centrarme únicamente en esta fuente, en las pinturas murales, por las razones que comenté de mi interés en Bolonquín, pero también para de alguna manera centrarse, delimitar más la discusión en fuentes concretas, que es lo que está dibujado, pintado en las propias tumbas, no fuera, sino dentro mismo de las tumbas, que es lo que nos dicen estas acerca de las concepciones de la muerte entre los mayas y finalmente qué es lo que nos dicen sobre el morir en el mundo maya. Con esto finalizo. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Alejandro. Tenemos ya algunas preguntas. Muchas gracias, estuvo interesantísimo. Tenemos ya algunas preguntas de los participantes. Algunas son muy breves, entonces quizás resultan un poquito confusas, pero te las voy a leer. Mira, ¿cuáles son los puntos principales para el estudio de la iconografía maya en el estudio de la vida y la muerte? Bueno, habría que ver ahí qué se entiende por los puntos principales. Tal vez se refiere a las fuentes, ¿verdad? ¿No? Supongo que se refiere a las fuentes. Bueno, pues son varias las fuentes para el estudio de la vida después de la muerte. Este fue un caso, el caso de las decoraciones de las pinturas, pero también tenemos el propio ritual funerario, ¿no? O sea, cómo es que se entierran a las personas, lo que acompaña el inventario, o sea, lo que acompaña la ofrenda, lo que acompaña a los muertos, como también una fuente más. Y bueno, también tendríamos las fuentes, las propias fuentes escritas, que son los textos jeroglíficos, que son los que acabamos de ver, ya sea dentro de las tumbas, ya sea en vasijas, como las que acabamos de ver, las vasijas polícromas, como la de Berlín. Bueno, y también en otros textos que no forzosamente son tumbas, los textos, por ejemplo, las biografías de los gobernantes, como las que están en Palenque, donde también se habla de la muerte, las frases, cómo se habla de la muerte, las metáforas que se utilizan. Eso es en el caso del clásico. Ya más adelante, bueno, pues tendríamos los códices en el caso del postclásico y las fuentes escritas de lo que nos pueden decir los testigos de la época de la conquista y más adelante de la colonia. Y bueno, si se quiere, ya más actual, pues en las fuentes etnográficas. Entonces, bueno, son varias, ¿verdad? ¿No? Bueno, los documentos de la época de la colonia, como el Chilambalán, ¿verdad? Que tiene la información. Entonces, bueno, pues son varias las fuentes que nos hablan acerca de estas concepciones, aunque hay que aclarar que hay que ubicarlas cada una en su contexto, ¿no? Por eso también la idea de centrarme únicamente en el clásico y únicamente en un tipo de fuentes, pues para poder manejar la información. Entonces supongo que eso tiene que ver con la pregunta. Y José Antonio pregunta, ¿por qué los mayas tienen mayor iconografía para la vida y la muerte? Supongo que está preguntando mayor en comparación con los nahuas o con los zapotecos o quizás a eso se refiere. Pues bueno, yo no diría que mayor, ¿verdad? También tenemos, por ejemplo, están las tumbas pintadas de Monte Albán, que Ujú. también nos dan mucha información. Yo podría decir que incluso estarán más información, son más ricas las tumbas de Monte Albán que muchas de las que acabamos de mostrar en este momento, el día de hoy, ¿no? Que entonces, en algunos casos tenemos más información en otras culturas, ¿no? Y en el caso de los pueblos del centro de México, pues tenemos los códices y tenemos ahí al contrario, tenemos una mayor cantidad de fuentes escritas de la época de los testigos españoles. Entonces, pues bueno, es variable, ¿no? Es variable. A veces yo podría decir que en el caso de los mayas, a veces quisiéramos tener o contar las fuentes que se cuentan, con las que se cuentan para otras culturas. Entonces, bueno, en realidad es relativo esto, ¿no? Es relativo. Ya. Y no sé, Yasmín, si tienes ahí alguna otra o aprovecho para hacer una yo en lo que aparece otra persona. Ujú. Doctor, por favor, haga usted su pregunta y le recordamos al público que aquí seguimos esperando las preguntas en nuestra transmisión en Facebook y en el canal de YouTube.
Bueno, yo tengo varias, pero voy con una. Me llama mucho la atención lo que señalaste, Alejandro, sobre esto de la transformación del muerto en un árbol. Y la pregunta es, ¿hay algo después? ¿Ese árbol pasa luego a ser una persona? ¿Qué ocurre con el aliento vital? Y te lo pregunto porque recordarás que entre los mayas, hasta hace poco, es uno de los clasificadores que se ha ido perdiendo. Existía el clasificador Kuul, que era para las Ujú, plantas, ¿no? ujú, 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 Y que tiene que ver con sentado, por la idea de que son seres humanos sentados con las piernas hundidas en la tierra, que son las raíces, y que algún día se van a volver a levantar y a caminar. Entonces pregunto si estos señores se limitaban a volver a florecer junto con los antepasados, ¿no? O más adelante pasaban a ser nuevamente personas. Es decir, por tú mismo nos señalaste y recordando ahorita lo que hablaste del MAM, ¿no? Que es ujú, que también es un clasificador intergeneracional, que es tanto para ujú, el abuelo como para el nieto en varias de las ujú, lenguas ujú. mayas, ¿no? Entonces la pregunta es si por ahí también podría correr un poquito esta línea de descendencia y ser estos, Ujú. o sea, estas semillas que brotaban de los huesos tendrían relación con esto. Sí, sí, en efecto, es un tema complejo, es un tema complejo este, ¿no? Eh, para el caso del clásico, no tenemos información acerca como con respecto a la pregunta, ¿qué pasaba después, no? O sea, bueno, se convertían en árboles y qué es lo que pasaba después, ¿no? No hay información que hable acerca de qué ocurría después de que se convertían en árboles. Aquí esto es un tema bastante complejo porque yo creo que aquí tiene que ver también la presencia de diferentes tipos de almas o diferentes tipos de entidades, no diferentes destinos, pues. Eso es un tema complejo. Se ha hecho una sistematización bastante acertada, buena, por parte del doctor Eric Velázquez, pero aún así sigue siendo complejo el tema, ¿no? Tiene que ver todo esto con esta conceptualización de las diferentes entidades o diferentes partes en la que está constituido el el ser humano. Tenemos que una parte de ellas en efecto se convertía en árboles. Y estos árboles son muy importantes porque, bueno, sabemos, ¿verdad? De testimonios en la época colonial donde los árboles directamente eran considerados por la gente, por las poblaciones, eran los árboles reales, pues, ¿no? En las plazas eran considerados como directamente los ancestros de la población y que hubo casos donde el cortar un árbol, ¿no? Era visto como una gran tragedia entre las poblaciones. Era lloraban, ¿verdad? Se decía, ¿no? Lloraban cuando veían que cortaban el árbol, porque bueno, ahí estaban justamente sus ancestros. Entonces, eso tiene que ver con una parte de la persona, ¿no? Una parte de esas entidades anímicas de las personas, la conversión en árboles. Pero otra definitivamente tiene que ver con esta de los guayís, ¿verdad? Otra parte, otra de las entidades anímicas. Y otra tiene que ver con lo que dice Eric Velázquez, con el Baj, ¿no? O sea, la imagen, los ancestros a los cuales se les invoca, ¿no? Y que mantienen la imagen con la cual los recordamos. O sea, no son que se desaparezcan y ya pierdan la figura, sino que siguen manteniéndose como ancestros, pero que siguen manteniendo su imagen. Entonces, este es otro tipo esta es otra de las partes de las almas. Además de otra que es la de justamente la del aliento vital, que es la que desaparece, que es lo que es la que está presente en la frase esta metafórica de desaparece el aliento vital. Sí, pues el aliento desaparece y también desaparece la energía vital, ¿no? En la frase metafórica. Esas desaparecen, ya no vuelven a existir, pero hay una que se mantiene y es la que creo que es el bajís, que es la imagen y que es la que por ejemplo, en la iconografía de Yaxchilán, es la que aparece a lo que se les invoca y a los que aparecen, pues, ¿no? Como parte del autosacrificio. Y por aparte tendríamos los árboles, justamente. Entonces, creo que son como distintos destinos, distintas almas. Una de ellas es la que tiene que ver con los árboles, esa conversión de los árboles, y otra es la que tiene que ver con la imagen de los ancestros tal como son y a los que se les invoca. Y otra completamente distinta es la de los guayís. Pero es bastante complejo, ¿no? Bastante complejo porque, por ejemplo, en el caso de los del clásico, no tenemos suficiente información, ¿no? Como tenemos
por ejemplo, en el posclásico, en la colonia con el Popol Vuh, ¿verdad? Que podemos ahí sacar inferencias sobre esto, ¿no? O los datos etnográficos. Pero en el caso del clásico es muy parca la información, ¿no? Para poder detallar más acerca de esto, ¿no? De incluso hasta cuánto tipo de entidades contamos. Se ha hecho bastante sistematización en cuanto a esto, pero sigue faltando interpretación y seguimos, nos siguen faltando datos para poder detallar con esa profundidad, con ese detalle, que responde a la pregunta, ¿qué pasaba con estos personajes, no? Si después se convertían en árboles, después de convertirse en árboles, eran otra cosa más, pues bueno, la iconografía no nos indica acerca de esto, ¿no? Ni Ya. tampoco los textos jeroglíficos nos hablan acerca de qué ocurría con ellos, ¿verdad? Sí, nada más redondeando un poquito. Las fuentes coloniales, cuando te hablan de esos árboles, tanto las mayas como las oques siempre son ceibas, ¿no? No Ujú, son ujú, árboles frutales, ujú, pero sí tenemos árboles frutales en los apellidos. ujú, Entonces, ujú. quizás ahí sería posible pensar que uno de los componentes de la persona, ¿no? Se transformase en bien, porque hay apellidos animales y hay Ujú, apellidos ujú, ujú, de la flora, ¿no? Entonces, que ujú. tuvieran que ver con unos ciertos antepasados tipo totémico, ¿no? De linaje y Claro, demás, sí. ¿eh? Entonces, por Sí, allí podría ser. Se sí, nos sí, ha en efecto es dicho eso. Tiene que que- ver definitivamente con las diferentes componentes anímicos, ¿no? Ujú, Diferentes, y que tienen distintos destinos también, ¿no? Todavía falta trabajar a ese tema de la concepción de la persona y de todos estos componentes y de cómo es que cada uno de ellos debería tener distintos destinos, no forzosamente todos juntos iban al mismo lugar o tenían ujú. el mismo desenlace, sino que debían de tener posiblemente distintos. Y uno de ellos, pues, es justamente uno de sus componentes, era el que se transformaba en árbol, ¿verdad? Ya, ya. Y no sé, Yasmín, si tienes algo por allí. No sé si me escuchó. Sí, doctor. Mire, le leo de una vez aquí Jaime y Sebastián, que le enviamos un saludo, siempre nos sigue desde Nicaragua. Dice, ¿la centralidad de las tumbas es solo para gobernantes o es en general? Sí, eso es también interesante. Es que hay dos niveles, hay varios niveles. Esto es una cuestión cognitiva, ¿no? Obviamente, tú para ti mismo eres el centro del universo, ¿no? Entonces, la comunidad, una casa, a nivel doméstico, la casa de una familia, su casa es la centralidad, o sea, es la centralidad para sí mismo, ¿no? Entonces, para cada unidad doméstica va a haber su propio eje central, pero hay un plano superior, ¿verdad? Que es el eje de la comunidad. Y el eje de la comunidad es justamente el gobernante. El gobernante es el que representa el contrato de entre él y el resto de la población. Él es el que representa a la comunidad, ¿no? Entonces, su casa, su tumba, él mismo está representando la centralidad, pero a nivel de la comunidad, a nivel de la comunidad. Obvio que a nivel de la casa doméstica, a nivel de una familia del común, pues cada quien, su propia casa es su centralidad y ya ni siquiera a nivel familiar, si a nivel de la persona, yo mismo, ¿no? Por una cuestión cognitiva, yo soy el centro de mi universo, ¿no? Entonces, eso se va elevando en varios planos hasta llegar al centro de la comunidad y el gobernante es el pilar de la comunidad completa, ¿no? Entonces, sí y no, ¿no? O sea, respondiendo a la pregunta del compañero, pues sí y no, ¿no? Él es el centro de la comunidad y también, pero la gente del común también tiene sus propios ejes, que son sus propias casas y sus propios ancestros. ¿Verdad? El campesino también tiene sus ancestros, también tiene sus tumbas en sus casas, entienden a los muertos en el piso de sus casas, y son para ellos, pues son sus ancestros y son su centro del universo, pero en un nivel jerárquico. ¿Algo más, Yasmín, por ¿Sí? allí? No, doctor, por el momento son todas las preguntas que nos ha llegado de nuestro público. Bueno, nos quedan 5 minutitos, así que ya no vamos a abusar de Alejandro. Yo creo que aquí hay un tema enorme de discusión, ¿verdad? De mi parte, con los famosos Ajacán, y que si son equivalentes o los nahuales del centro de México, y yo esta confusión enorme que veo entre tonas y nahuales, ¿verdad? Pero
pues lo tendremos que dejar para otra ocasión, porque en 5 minutos no nos ponemos de acuerdo, ¿no? Pero Sí, no, el tema es bastante, este tema de la muerte bastante amplio, ¿verdad? Bastante amplio, bastante complejo. Y sí, una parte de ellos pues tiene que ver con estos, entre otras entidades. Pero bueno, pues sí, es un tema de páginas y de páginas y de discusión. Entonces, pues yo creo que puede ser en otro momento, como bien dice el doctor Mario Humberto Ruz. sí, sí, ya haremos una mesa redonda ahí para discutir sobre los componentes de la persona y las sombras y el why y el nombre Ujú, ujú, digo, ujú, es un tema maravilloso. Lo que ujú, sí, yo creo que platicar, quizás lo haré cuando me toque un poquito sobre los riesgos de la analogía etnológica, ¿no? Que luego me ujú, dicen, no, es que ahora se dice, sí, pero pasaron 500 años de cristianismo, no es tan inalterado el asunto, ¿no? Entonces Sí, yo sí, creo hay que momentos donde hay sí, en efecto, hay que tener cuidado con esas analogías, definitivamente, ¿no? Porque, bueno, 500 años y además, bueno, y una serie de personajes, actores a lo largo de ujú, esos 500 años, ¿no? Entonces, sí, en definitiva debe ser con cuidado la analogía, pues sí debe hacerse con bastante cuidado y sobriedad, es sí. cierto. Pero pues muchísimas gracias, Alejandro. Fue de veras un gozo oír esto, ¿no? Ya platicaremos luego en alguna otra oportunidad también sobre todo esto de las serpientes y su vinculación con el inframundo, ¿no? Que me Ujú, recordó mucho cuando estabas hablando de esto, los Lapchanulja, de los que habla Helios ujú, Figueroa y Frank Cook, ujú, ¿no? Y ujú, todas ujú, estas ujú. serpientes modeladoras del paisaje, que es Ah, particularmente, claro, también, sí. sí, que son estas exactamente que a eso se Sí, dedica. pues que son los ríos, ¿verdad? Exactamente, que son las mismas de la tumba uno de Río Azul, ¿no? Ujú, Ahí, ujú, ujú, ujú. entonces, Sí, sí, bueno, los que salen, pues, ¿no? Todas las tumbas y bueno, los que salen de los ojos. exactamente, no, una maravilla. Y pues muchísimas gracias. Me quedo con la duda de cuál es la relación de la capa con los insectos, pero pues ya Bueno, quedó. es que ese personaje es un conjunto de entidades bastante complejas, o sea, no está terminada la discusión realmente. Realmente sabemos suficiente, pero bueno, falta todavía mucho sobre ese personaje. Es uno de los entidades o personajes más complejos del clásico y de la iconografía del clásico. Entonces, sí, hay que reconocer eso, ¿eh? Que todavía es bastante enigmático para nosotros mismos, ¿no? O sea, no terminamos de entender el personaje este. Ya. Entonces, bueno, sí, en efecto, pues la capa, una serie de elementos más, Ujú. todavía está en la discusión en realidad está en la discusión. Bueno, pues muchísimas gracias por prestarnos la capa de tus conocimientos que nos abrigó esta tarde. De veras fue un placer escucharte y espero que más adelante tengamos alguna otra oportunidad. Aprovecho también para agradecer a los participantes, ¿verdad? A los asistentes y también a el equipo de apoyo allí en la academia, a Yasmín, Adolfo y de nuevo Alejandro, muy gentil, de veras un privilegio escucharte. No, al contrario, Mario, un privilegio fue para mí, un honor para mí y yo muy agradecido una vez más el que me hayan invitado, de verdad, muchísimas gracias. Este, y bueno, pues aquí estaremos, ¿verdad? ¿No? Aquí estaremos atentos, pues. Pues gracias a todos, buenas noches y nos vemos el jueves próximo en una charla de la doctora Alice Balzanelli sobre los lacandones contemporáneos. Vamos a dar un salto cuántico en el tiempo.